La gran noticia de la semana en Ucrania está siendo el avance ruso a gran velocidad para lo que estábamos acostumbrados en el sur de Donetsk, después de que se diera esa campaña en Pokrovsk que quedó en las afueras y que no ha llegado a dar ningún tipo de asalto. Los rusos se enfocaron en el norte y en el sur de Kurajovo, que es la localidad que hoy nos trae aquí. Concretamente, se centró en bueno, esa zona de pueblos que separaba el sur de Pokrovsk con el norte de Kurajovo. Creo que si nos acercamos a Donetsk en el mapa lo vais a poder ver. Una de las batallas más relevantes fue la de Selidove, que ya ha terminado y en la que los rusos han conseguido ampliar bastante el margen occidental de la zona de esa localidad que controlaban, ¿no? A partir de ahí, ese caldero que está quedando de nuevo en construcción en el sur de Donetsk, nos deja un panorama en el cual Kurajovo quedaba parcialmente asediado por el este, por el norte y con la barrera geográfica del embalse del río Vovcha, así como empezaban a ser preocupantes los avances por el sur para los ucranianos. Digamos que, bueno, pues después de la caída de Ugledar, que también veis en pantalla, se avanzó hacia la línea de pueblos. La siguiente, Boyablenka, que también lo podéis ver en pantalla, justo desde el sur. Y desde esos pueblos, pues ya prácticamente queda solo, bueno, pues un espejismo, ¿no? de lo que había. Quedan una hilera de pueblos en torno a una de las pequeñas carreteras y ríos de la zona, el río Sujiyali concretamente, que es uno muy pequeño que queda prácticamente en la línea de frente actual y que hay unos, bueno, pues unos pueblos que no, tampoco importan mucho los nombres, pero yo os los voy a comentar para que os suenen. Ilinka, Romanivka, Hanivka, Baselihai y Uspenivka. Son los únicos pueblos que quedan al este de esa carretera que conecta Kurajovo con Velika Novosilka. Ahí sí que lo podéis ver, ¿no? Velika Novosilka, una de las ciudades más grandes en el sur, y Kurajovo, esa llave que conecta las dos franjas. Bueno, pues la única cosa que queda al este de esa carretera que lo conecta, en ese pequeño caldero, son estos pueblos que están siendo ya rodeados por el norte y por el sur. Así que situación crítica para los ucranianos en esta zona. Además, ha habido, vamos a acercarnos un poquito más a Kurajovo para que podáis ver que hay un pequeñísimo pueblo justo en el sur de Kurajovo que también está siendo asaltado. Ahí lo podéis ver, Daligne, no sé cómo se pronunciará este porque le faltan vocales para que lo pueda pronunciar bien, pero bueno, pues está siendo asaltado y esto demuestra que si la línea de pueblos cae, Kurajovo ya quedaba completamente en peligro por el sur, así como que por el norte, después de la toma de los pueblos y de la toma de Selidove, bueno, pues ya quedaba el campo abierto a que Rusia fuera hacia el oeste. Durante esta semana hemos visto dos asaltos más, el asalto a Zoria y el asalto a Sontsivka. Todo lo veis en pantalla, son las líneas de frente. En el norte, Soria y Sontsivka, y en el sur, Dalgne y la línea de pueblos. De modo que Kurajovo, en el embalse, ya estaba bajo serio peligro y es una de las ciudades más importantes de la zona. Después de ella, digamos que el gran foco de atención en esta zona se centraría en Andrivka, que la veis justo en la mitad de la zona de color azul. Bueno, pues Kurajovo ya había sido asaltado hace unos días por la zona oriental, pero una zona muy pequeñita, y ahora está siendo asaltado ya en la zona central. Se habla de que ya más de un 15-20% de la localidad estaría controlada, pero la realidad es que podría ser bastante más, porque habría reportes de retiradas parciales de los ucranianos. Y aquí, Manu, igual nos puedes comentar alguna cosita, porque también ha habido una voladura de una presa, si no me equivoco, ¿no? Sí, esta presa habíamos hablado hacía ya unos días, que es la que permitía embalsamar el agua que hay al norte de Kurajovo, ¿no? Más bien que había, porque ya efectivamente, pues con esta voladura se ha desparramado por toda la zona. Que va desde Andrivka, perdón, desde Kurajovo hacia el oeste. Eh, Aquí ha habido acusaciones mutuas, pero por lo que yo he estado viendo parece ser que esta vez ha sido cosa de Ucrania. Incluso ha habido cuentas occidentales que lo están señalando y tampoco Ucrania está haciendo una negación manifiesta de esto, ¿no? Entiendo que esto pues abona, digamos, al estado en que se encuentran ahora mismo las fuerzas ucranianas de la zona, en que se están retirando. Y bueno, pues en caso de confirmarse, pues sería
Una medida desesperada, porque no parece, al menos no por lo que he estado viendo, que vaya a tener un impacto real. Esto no es la primera vez en la historia militar que ocurre, que se destruye una infraestructura de agua para sabotear avance enemigo y realmente pues no tiene el efecto deseado, ¿no? No sé hasta qué punto aquí puede ser incluso contraproducente o no, eso ya lo veremos. Pero desde luego la situación que hay en Curaçao es crítica y la ciudad ya, digamos, la posición en la que estaba, ¿no? Desde el sur que se andaban acercando ya las fuerzas rusas y desde el norte a lo largo de la orilla norte del embalse de Curaçao, pues efectivamente la situación de la ciudad estaba, bueno, estaba muy vendida, podríamos decir. Bueno, ahora seguimos, pero bueno, veo por aquí alguna suscripción que acaba de llegar, una que no me había notificado, pero tenemos una de Ace o Jace, no sé cuál es tu nombre, nivel 1. Muchas gracias por ese apoyo ya de 14 meses. Y por otro lado, tenemos a Reforma Agraria que nos ha dejado Subprime, estos nombres estupendos que os ponéis, me encantan, y que bueno, pues nos hace poder estar aquí prácticamente todos los días haciendo este contenido. Bueno, Manu nos comentaba sobre este embalse y las consecuencias que podría tener, pero además de que todavía no está claro, ¿no?, qué ha pasado o quién ha sido, parece que va a ser muy complicado que incluso con esa voladura se pueda retrasar notablemente ese avance ruso, porque se habla de que sí, podría ampliarse el cauce, bueno, el caudal, mejor dicho, ¿no?, del río Bobcha, pero el río Bobcha pasa justo por el sur de los pueblos que quedan a la zona occidental de la localidad, que ahí veis, por ejemplo, en el mapa, Shevchenko, ¿no? Bueno, pues diría que podría servir como barrera natural también de Andrivka, también pasa por el sur de Andrivka, para evitar que si cae Kurajovo los rusos puedan llegar rápidamente a Andrivka por el sur. Pero no tiene mucho sentido si pensamos que es que los rusos ya están también llegando por el norte. Casi incluso están más cerca por el norte que por el sur. Es verdad que ahora mismo el avance estaba siendo más prometedor en el sur y que el asalto se tiene que producir necesariamente en el sur por ser donde se encuentra la localidad de Kurajovo, pero bueno, pues puede que dé algo más de margen para la retirada o simplemente intentando retrasar que se produzca ese asalto, reorganizar las fuerzas que puedan y resistir en este frente. Yo lo veo complicado teniendo en cuenta dos factores que he mencionado antes, ¿no? Y es el hecho de que los rusos ya estaban a punto de tomar esa carretera que conecta Kurajovo con Velika Novosilka del todo, hacerse con la línea de pueblos que queda en ese caldero y por lo tanto Kurajovo estaba ya bastante vendida, ¿no?, por el sur. Si se retrasa ese asalto, yo no lo sé, pero a priori no da la sensación de que pueda aguantar muchos días. Entiendo que lo contarán aquí mis compañeros muy prontito. También gracias por aquí a Ivancillo por ese Prime y a Siberoa por ese otro Prime que nos dejan, bueno, a nada de ese objetivo ya entre los dos. Muchas gracias. Y bueno, Manu, había una pregunta por aquí que yo creo que ya por cerrar este mini bloque que vamos a hacer, porque esta semana habrá más Ucrania, pero hoy tenemos que tocar otro tema. Puede ser interesante comentar esto más general, porque nos preguntan cuánto le queda a Rusia por tomar o cuánto le queda a Ucrania, ¿no?, por controlar del Donbass, ¿no? Y claro, ahora mismo hay muchas especulaciones sobre lo que va a pasar. Está habiendo, pues, indicios de que podría haber pronto una ofensiva desde Zaporilla, de que podría haber un avance más fuerte al oeste de Velika Novosilka, que se está dando movimientos tanto al este como al oeste de Velika Novosilka y en la frontera de Donetsk con Zaporilla, o sea, todo en el frente sur. Si de verdad se espera que caiga Kurajovo, se cierre este caldero y se empieza a mover la cosa por ahí, no hay nada tampoco detrás de Velika Novosilka que les impida avanzar un poco hacia el norte para llegar a la frontera con Dnipropetrovsk. Si echamos un poquito para atrás el mapa lo podréis ver. No es importante per se la toma de un pueblo en Dnipropetrovsk, no va a cambiar nada, pero sí es importante por una cosa muy concreta y es el hecho de que con esa toma se podría evitar la línea defensiva que hay tan fuerte de Ucrania en el frente de Zaporilla, que ahora mismo es paralelo al control ruso. Sin embargo, si se avanzara al norte de Velika Novosilka, se podría ir por esa carretera que veis que pasa Konstantinopil, Komar, Pokrovsk, otro Pokrovsk,
y con eso se podría, digamos, puentear la línea de defensa. Es a lo que ahora mismo se están anticipando los ucranianos y si llegara el momento lo veríamos en la respuesta que haya dado Ucrania. Se habla de que necesitan líneas de defensa perpendiculares, no solo paralelas a la frontera. Bueno, al frente. Entonces, bueno, pues veremos si eso llega a ocurrir o no. Por ahora el dato que os podemos dar es que ya Ucrania controla menos de 9.000 kilómetros cuadrados en Donetsk, que parece mucho, pero que la cifra se ha ido reduciendo ostensiblemente. Y bueno, por lo tanto, pues ya a Rusia es lo que le quedaría por tomar si quisiera tomar todo el territorio en lugar de pues, llegar a algún tipo de acuerdo para hacerse con él o incluso renunciar a todo el territorio. Yo eso no lo sé. Eso será en mesas de negociación. Y en Lugansk, que es el otro oblast del Donbass, son ya menos de 200 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, estamos hablando de 9.000 kilómetros, menos de 9.000 kilómetros cuadrados de territorio bajo control ucraniano eh, y menos de 200 en Lugansk, ¿no? Concretamente, ya que nos planteabais porcentajes, bueno, no tengo el porcentaje exacto, pero para que os hagáis una idea, Donetsk entero son 26.500 kilómetros cuadrados. Y los rusos, pues ahora mismo deben de controlar 17.000 más o menos, ¿no? Porque si les quedan 9.000. Y, y Lugansk, no tengo el dato por aquí, pero lo voy a buscar enseguida. Pero vamos, Lugansk está prácticamente entero, porque para que os hagáis una idea, cuando quedan 180 kilómetros cuadrados, menos de 200, no es nada. Mira, tiene una superficie de 26.600 kilómetros cuadrados. Prácticamente tienen los rusos pues 26.400. No sé, Manu, si quieres comentar algo de la futura estrategia con lo que cerremos este bloque. Pienso que los ucranianos ahora el problema que van a tener, como ya hemos señalado en los últimos meses, es el tema de haber desviado refuerzos, material, tropas a Kursk. Y ahora que se está comentando esto, que parece bastante plausible, ya veremos hasta qué punto tiene fuerza esta punta de avance, tanto en Zaporilla como en otras posibles zonas en que se produzca. Pero efectivamente les deja esto en una situación bastante complicada. Y más aún teniendo en cuenta la situación que hay en Donbass, que allí el frente literalmente se está cayendo a trozos. Ya no es una cosa que comentamos de un día a la semana o 2 días a la semana y avances. Ya todos los días hay algún tipo de avance en esa zona. Y en algunos casos suele ser mordidas importantes, ¿no? Suele ser pues el momento de haber estado durante días aguantando y en un momento dado pues ya se viene abajo un punto determinado del frente, ¿no? Entonces, no parece que vaya a ser muy... No parece que los meses, las semanas que quedan para Ucrania vayan a ser muy positivas en cuanto a noticias militares. Y bueno, pues con esto tenemos el repaso de hoy para Ucrania, que, insisto, todos, todas las semanas hacemos varios, o sea que esta semana habrá otro. Probablemente el jueves mis compañeros profundizarán un poco más, pero hoy, como veis, tenemos muchísimos temas y tenemos que hacer un repaso con lo esencial, que ha sido Curajobo. También así no nos enrollamos tanto como otros días. Estad pendientes, por lo tanto, de las actualizaciones aquí y en redes sociales, porque siempre ponemos, o bueno, os llegará la alerta, ¿no? Si tenéis la campanita puesta, que eso es gratis aquí en Twitch, para enteraros de las novedades. Por ejemplo, en cuanto Curajobo acabe como batalla, lo publicaremos también en redes sociales. Y bueno, si hemos cogido este fragmentillo, Manu, nos vamos con el gran tema de la semana, yo creo. Con, bueno, Alemania. salvando a todos los demás, que nadie se ofenda, pero creo que es el gran tema de la semana esta que entra, ¿no? La semana pasada tuvimos a Trump y esta semana tenemos a Olaf Scholz. No sé